Son las 6 de la mañana, 40 minutos. Saludamos a esta hora a Eduardo Battistini. Él es encargado de negocios de la Embajada de Venezuela en Colombia. Señor Battistini, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Luis Carlos, a ti y a todo tu panel y a todos quienes nos escuchan a esta hora. Gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. ¿Qué puede ser lo más importante que Alex Saab entregue, hable, cante, declare, confiese a las autoridades de Estados Unidos? Mira, lo más importante es que Alex Saab era la pieza clave en toda una red de crimen organizado y economía negra que tiene la dictadura de Nicolás Maduro, no solamente para haberse robado el dinero de los venezolanos, sino para haber lavado ese dinero a través de redes de mercado negro y poder protegerle esos recursos a muchos de los jerarcas del régimen de Nicolás Maduro, incluyendo el propio núcleo de la familia presidencial. Pero además de eso también es importante la relación que Alex Saab manejaba no solamente con Irán y con Rusia para robarse el oro de los venezolanos y para burlar todo el esquema de sanciones que por corrupción tienen algunos funcionarios del régimen de Maduro, con lo cual Alex Saab sin duda alguna se convierte en el gran articulador, o es el gran articulador, y es el que tiene toda la información de todas esas redes que sin duda alguna van a hacer que los venezolanos podamos saber lo que sabemos al final, que es un secreto a voces, que es que el régimen de Nicolás Maduro sin duda alguna es una empresa criminal que ha hecho una cleptocracia en Venezuela y que ha convertido a nuestro país no solamente en un país de profunda pobreza, sino que además ha tenido la desfachatez y ha tenido el cinismo de utilizar los recursos que eran para la alimentación, para las medicinas y para el pueblo de Venezuela, para metérselo en los bolsillos de ellos y de sus familiares. ¿Qué posibilidades le dan en Venezuela a que Alex Saab cante, hable? ¿Lo hará o se quedará callado para proteger a Nicolás Maduro y de paso a su familia que se encuentra en Venezuela? Mira, es que yo creo que ya eso es un proceso que no tiene retorno, Luis Carlos. Es decir, él puede, si quiere, declararse inocente y enfrentar un juicio, y en ese juicio van a salir todas las pruebas, seguramente, no solamente de la red de corrupción, sino de cómo hicieron para burlar el sistema financiero mundial y ocultar el dinero que se robaron de todos los venezolanos. Yo creo que ese proceso es inevitable. Yo creo que incluso en ese mismo proceso judicial van a salir, o vamos a tener los venezolanos la oportunidad de ver de manera pública y notoria cada una de esas pruebas que han surgido de la investigación y por la cual hoy Alex Saab enfrenta 7 cargos ante la justicia de los Estados Unidos. Y como dice el dicho, nada que ocurre bajo el sol puede ser oculto, y aquí en este juicio vamos a ver caer muchos de los personeros del gobierno que tienen que ver con la corrupción, pero no solamente personeros del gobierno, sino también empresarios que han hecho de su relación con el régimen no solamente su fortuna, sino también han hecho un esquema de corrupción muy parecido al que tiene Alex Saab y que seguro también en este proceso va a ser develado. Así que más allá de que Alex Saab pueda hablar o no pueda hablar, el que enfrente un juicio donde se van a mostrar esas pruebas es argumentación suficiente para que los venezolanos sepamos qué pasó con los más de 4.500 millones de dólares que se han perdido producto de la corrupción en nuestro país. Se ha dicho que el régimen de Maduro además ha financiado políticos, candidatos y partidos afines a él en América Latina y también en España, como en el caso de Podemos. El Pollo Carvajal ha hablado en ese mismo sentido. ¿Qué saben ustedes de eso y qué cree que Saab puede decir a ese respecto? Mire, pero totalmente, eso no es algo nuevo, como usted lo dice. Pollo Carvajal aportó las pruebas que desde hace muchos años se vienen denunciando en Venezuela del financiamiento de Podemos en España, pero también hay mucha relación presuntamente entre lo que pudo haber sido algún grupo de políticos en Colombia, por ejemplo, el caso de la senadora Piedad Córdoba, quien por cierto se dice que fue quien llevó a Alex a Venezuela. Y de alguna u otra forma también allí seguramente habrá toda una red de financiamiento a algunos sectores políticos, no solamente en Colombia, sino en el resto de América Latina. Pero además lo hemos visto también durante las protestas que ocurrieron este año, cómo hubo denuncias de personas que
no solamente son plenamente identificadas con el régimen de Nicolás Maduro, que estuvieron en Colombia, que estuvieron alentando las protestas, sino que también sabemos que pudo haber financiamiento allí para ese sentido. Es decir, siempre hemos dicho que Nicolás Maduro representa inestabilidad para la región, que Nicolás Maduro en el poder representa el avance de la izquierda radical y del sistema dictatorial que existe en Venezuela, y es por eso que es tan importante la presión internacional para evitar que a través de la corrupción, porque antes en el gobierno de Hugo Chávez se compraban lealtades y se hacía política con el dinero del petróleo de los venezolanos, pero es que ahora se hace política y se compran lealtades en América Latina y en el mundo a través del dinero de la corrupción que le quitan a los venezolanos de los bolsillos. Es por eso que es tan importante entender que la permanencia de Nicolás Maduro en el poder significa la inestabilidad de la región, pero también significa el aumento de la corrupción, no solamente en Venezuela, sino en otros países de América Latina y el mundo. Señor Battistini, ustedes o muchas personas han hecho cuentas en Venezuela a cuánto puede ascender la fortuna del señor Nicolás Maduro y de su esposa, la señora Flores. ¿Cuánto le han robado al pueblo venezolano? Mire, yo no tengo una cifra exacta, pero le voy a poner un ejemplo. Alex Saab, por ejemplo, recibió un contrato de la faja petrolífera del Orinoco que se manejó más o menos de cifra de 4.500 millones. Para poner en contexto de quienes nos están escuchando, eso hoy equivale a más de la mitad de las reservas totales de nuestro país internacionales. Es decir, no hay calculadora en el mundo para nosotros poder definir cuánto el régimen de Nicolás Maduro se ha metido en los bolsillos del dinero de los venezolanos. Pero ese ejemplo pequeño que te pongo, tienes el ejemplo, por ejemplo, del Tuerto Andrade, que se acusa de haber dado sobornos por más de 1.500 millones de dólares. Es decir, la cifra, como te digo, no cabe quizás en una pancarta, o no cabe quizás en un papel de kilómetros, porque al final, como te digo, el robo a la nación ha sido tal que hoy destruyeron nuestra moneda, destruyeron nuestras reservas internacionales, acabaron con nuestra empresa petrolera, que era una de las empresas más importantes del mundo. La faja petrolífera del Orinoco y todo lo que significa el arco minero han acabado con eso, entregándose a grupos irregulares. Es decir, la cifra, como te digo, no tenemos una forma de cuantificarla porque es tan grande que al final te puedo decir que es que ellos prácticamente han confiscado el presente económico de nuestro país. Sí. Señor Battistini, ¿qué saben ustedes de la situación de Camila Fabri, la esposa de Saab, que se encuentra en Venezuela y dio unas declaraciones pues muy impresionantes, incluso dándole legitimidad al gobierno de Maduro? ¿Qué saben ustedes de Fabri y de los hijos de Saab? Mira, muy poco. Supimos en alguna oportunidad de este proceso que estuvieron en Rusia. Entendemos que ahora están en Caracas por esta rueda de prensa que vimos por los medios de comunicación. Pero en todo caso, lo que te puedo decir es que lo que pueda sucederle o no a ellos, eso ya es responsabilidad del régimen de Nicolás Maduro. Entendemos además que esta señora también tiene algunas investigaciones en su país natal de Italia y incluso en toda la Unión Europea por también blanqueo de capitales y algunas otras delitos. Sin embargo, lo que no tenemos mucha información de qué están haciendo en Caracas, porque están en Caracas. En todo caso, pareciese que también es un mensaje tenerla en el canal del Estado para Alex Saab, quizás para recordarle que su familia está en Venezuela a horas, porque eso fue a horas de haber sido presentado en la audiencia en Estados Unidos, pero desconocemos cuál es la razón de por qué está en Venezuela y cuál es la razón además de por qué hace esa actuación pública cuando ha tenido un año prácticamente en silencio, ¿no? Son las 6 de la mañana, 49 minutos. Es Eduardo Battistini, encargado de negocios de la Embajada de Venezuela en Colombia. Gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM. Muy amable, muy gentil. Muchas gracias. Hasta luego.